Con el auspicio de Plenitud, Ciudad de la Alegría, Serenidad Spa Terapéutico, Permasalud Glamping, Marathon Sports. ¿Qué tal, estimados oyentes, y bienvenidos a New Age? Hoy tenemos un invitado muy especial con quien hablaremos de lo que está sucediendo en el medio ambiente del planeta. Se trata de Gabriel Labate, que es el jefe de la Unidad de Mitigación Climática y líder del equipo global de la ONU en el programa RED, que hace referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y aumento de las reservas de carbono y el manejo forestal sostenible. Él tiene más de 20 años de experiencia en la interfase de medio ambiente, la pobreza y el desarrollo humano. Ha trabajado en temas ambientales, valoración, análisis cuantitativo de la pobreza, análisis costo-beneficio de la red, que es el programa que les mencioné, y la integración de cuestiones sociales en las políticas de uso de la tierra y conservación de la biodiversidad. El trabajo actual de Gabriel se centra en el uso de los mercados de carbono para apoyar la naturaleza de alta integridad y soluciones basadas en el cambio climático. Gabriel, además, es miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre mercados voluntarios de carbono, es copresidente del panel de expertos del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono, y es el licenciado en Biología de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, su maestría en Economía de la Universidad de Nueva York y PhD en Medio Ambiente de la Universidad de California en Santa Cruz. Es de vital importancia que demos atención a estos temas y por eso hemos invitado a un experto, pues podremos ver videos sobre los desastres naturales y quedar boquiabiertos, pero eso no es suficiente para cambiar los hábitos que están destruyendo al planeta. Aparentemente, cuando nos llega a hacer daño a personal y directo, es cuando empezamos a cuestionar y hacer las cosas, y no tenemos que llegar a ese punto porque no hay tiempo que perder. Así que espero que este diálogo con Gabriel nos ayude a todos a ser más proactivos en el tema de nuestra relación con el medio ambiente. Ya ofrecimos anteriormente el programa sobre la economía circular, que espero se sume a nuestra preparación para el importante cambio que necesitamos dar lo antes posible. Los programas anteriores los puedes ver en nuestra página web de radioserenidad.com. Dentro del programa New Age están por fechas los programas y las plataformas en las que se puede ver el programa. Este programa lo encontrarás en nuestro canal de YouTube, que es Radio Serenidad DC. También estará en Spotify, en iVoox, y bueno, dependiendo qué sucede, puede llegar a estar en Vimeo. Pero, en tal caso, todas las plataformas en donde cada programa se presenta están en nuestra página web radioserenidad.com dentro del icono del programa New Age. Antes de presentarles a Gabriel, quiero leerles algo con lo que me he topado estos días, que es es un video del programa Cosmos dirigido por Carl Sagan del año 1980. Y lo que él dijo a mí me llegó muchísimo, porque lo dijo en 1980. Y la visión que él tiene y ha tenido, pues da muchísimo para pensar realmente sobre la capacidad humana para la destrucción, pero también para la regeneración. Y esto es lo que decía el video. Esos mundos en el espacio son tan innumerables como todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra. Cada uno de esos mundos es tan real como el nuestro. En cada uno de ellos hay una sucesión de incidentes, acontecimientos, sucesos que influyen en su futuro. Innumerables mundos, innumerables momentos, una inmensidad de espacio y tiempo. Y nuestro pequeño planeta, en este momento, nos estamos enfrentando a un punto crítico de la historia. Lo que hagamos con nuestro mundo ahora mismo se propagará
a través de los siglos y afectará poderosamente el destino de nuestras generaciones futuras, de nuestros descendientes. Está en nuestro poder destruir nuestra civilización y quizás también nuestra especie. Si capitulamos ante la superstición, la avaricia o la estupidez, podemos hundir a nuestro mundo en una oscuridad más profunda que el tiempo transcurrido entre el colapso de la civilización clásica y el Renacimiento italiano. Pero también somos capaces de utilizar nuestra compasión y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza para crear una vida abundante y significativa para cada habitante de este planeta. Podemos mejorar enormemente nuestra comprensión del universo y llevarnos a las estrellas. Pero qué maravilloso lo que dice. Somos capaces de utilizar nuestra tecnología y nuestra riqueza para crear una vida abundante. ¿Y qué están haciendo estos multimillonarios del planeta que se están enfocando en crear cohetes para ir a Marte e irse a otros lados y no para ayudar a resolver los problemas que de sí en sí podrían ayudar? Claro que pues, esta es una idea muy sin bases de entendimiento sobre las políticas de los gobiernos en desarrollo. Cuando venga un multimillonario a querer decir, bueno, yo voy a poner aquí una industria y necesito el apoyo para generar puestos de trabajo y mejorar la situación de la gente. Pero, digamos, no se ve que estos multimillonarios tengan el deseo o el interés en ayudar y ver hacia la humanidad, sino que están viendo hacia otros lados. Y eso es lo triste, porque ahí no vemos la parte humana de compasión, de inteligencia quizás, pero no de una inteligencia empática. Entonces, para los que quedamos aquí y los que tenemos esperanza en ese aspecto del ser humano que puede salir de su egocentrismo y empezar a pensar más en la colectividad, es que hacemos este programa, es que tenemos personajes como Gabriel que se va a presentar hoy y que nos dan una información científica clara y al mismo tiempo también nos deja la posibilidad de tener esa esperanza de evitar mayores catástrofes, no solo para las futuras generaciones, sino que nosotros, nuestras generaciones también lo pueden vivir, a menos que carguemos sobre nuestros hombros y responsabilidad la visión de hacer un cambio consciente y empezar, aunque sea con lo básico, de reciclar, aunque sea sembrando un arbolito por persona. Habemos muchos, pero recuerda, el tiempo que le tomó a la Amazonía lograr ese ecosistema, con la sembrada de un árbol de cada uno de nosotros, no va a poder compensar lo que ese ecosistema nos está dando. Y tomará mucho tiempo, pero al menos lo habremos empezado. Regresamos en breve con Gabriel para tener esta charla. Él está en Kenia este momento y desde allá nos ha brindado su tiempo para ayudarnos a comprender algunas de las cosas importantes que están pasando aquí. Así es que muchísimas gracias. Escucha todo el programa, compártelo y recuerda visitar la página web de radioserenidad.com para ver en dónde estarán los programas publicados. Ahí están los links directos a cada plataforma. Regresamos. ¿Qué tan valioso es el programa New Age para ti? Desde 1988 hemos ofrecido música, contenido para el despertar de conciencia, introspecciones guiadas y entrevistas a personajes destacados. Ahora te ofrecemos opciones en distintas plataformas para que lo escuches o lo mires a tu propio tiempo. En estas épocas de grandes cambios, participamos con energía, decisión y temas importantes para sacudir la conciencia que te apoyarán en esta transición planetaria. Te invitamos a convertirte en patrocinador de New Age con el monto mensual de tu preferencia. Tu contribución es muy importante para la continuidad del programa. Puedes aportar a través de PayPal o transferencia directa a nuestra cuenta bancaria. Con tu patrocinio cubriremos los gastos de producción,
plataformas pagadas y nos ayudará a expandir los mensajes que ofrecemos. Agradecemos profundamente tu apreciación por lo que compartimos. Estarás presente en cada programa. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como Goipas R, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad EC. En WhatsApp 593-999-203-203, radioserenidad.com. Bueno, ya les he hecho la introducción sobre Gabriel y su trayectoria, pero ahora queremos oír directamente de él. Me gustaría darte la bienvenida, Gabriel, agradecerte nuevamente, ya sabes tú por qué. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus funciones en las Naciones Unidas? Hola Goy, buen día. Gracias por la invitación. Es un gran gusto. Eh, yo lidero un grupo, somos más o menos unas 30 personas. Estamos distribuidas en Latinoamérica, África, Europa y Asia. Y trabajamos en promover soluciones al cambio climático que estén basados en la naturaleza. Nos interesa mucho el potencial de mitigación que tiene la naturaleza, eh, el potencial que tiene los ecosistemas de que si los pudiéramos usar de otra manera tendríamos muchas menos emisiones de efecto de gases invernadero. Nos interesa mucho también y trabajamos mucho en la capacidad que tienen los ecosistemas en remover dióxido de carbono de la atmósfera. Se habla mucho acerca de las soluciones de ingeniería y eh, bueno, y que son importantes. Esperemos que sean importantes, porque si no vamos a estar en problemas. Pero hoy por hoy los ecosistemas naturales eh, son las máquinas más eficientes y más económicas que tenemos para capturar carbono a escala. Y trabajamos con países, con sociedad civil, con casas de estudios, en poder escalar estas soluciones. Y son muy necesarias porque realmente se nos está acabando el tiempo. Como tú bien dices ahora, cuando te refieres a ecosistemas, imagino que la mayor parte de gente piensa ecosistemas sobre la Tierra, pero el mar es uno de los ecosistemas más importantes para absorber el dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Se está haciendo algo sobre el tema del mar? Ahí está realmente en la infancia, está en la infancia. Hay varias líneas de trabajo para poder hacer captura de carbono eh, en, en ecosistemas marinos, pero eso todavía es a muy baja escala. Comparado, por ejemplo, con lo que en este momento se está trabajando en bosques tropicales, son volúmenes más pequeños. Pero sí, tú tienes razón. Los mares son en este momento uno de los principales mecanismos de poder remover dióxido de carbono de la atmósfera. Eso tiene una contraparte, porque estamos hablando de todos mecanismos que son muy delicados los océanos en esta función de remover grandes cantidades de dióxido eh, de la atmósfera, se están acidificando, lo cual crea otra gran cantidad de problemas, eh, porque la capacidad de especies claves de poder adaptarse en cambios en la acidez del agua de mar es limitada. La acidez y la temperatura también ha de ser, ¿no? Que afecta. La temperatura, sí, la temperatura está afectando también en muchos lugares. En el Golfo de México, por ejemplo, tienes, en el Mar Caribe en general, tienes, por ejemplo, muchos lugares donde hay periodos del año que se convierten en zonas casi muertas, principalmente porque la temperatura del agua ha superado la capacidad de adaptación de las especies locales. Ahora,
¿Cómo se está compensando, Gabriel, el tema de la tala de los bosques primarios de la Amazonía, que dicen que es el pulmón del planeta, ¿no es cierto? Pero la tala de los bosques primarios es enorme y la corrupción que hay de la tala de bosques es casi que no se puede enfrentar. ¿Cómo se está compensando desde los proyectos que tú manejas esta este desequilibrio en cuanto a ecosistemas y el destrozo de los ecosistemas? No se puede compensar eso. eh, no hay forma de poder compensar el daño que está produciendo la pérdida de bosque primario en el Amazonas por medio de restaurar bosque en otros lados. Eh, Cuando uno pierde una hectárea de un bosque tropical en el Amazonas, uno está perdiendo centenares de años de construcción de ese ecosistema, composición de especies, tanto vegetales como animales. Eso, eso no es algo que se puede compensar en el corto plazo. Entonces, las acciones más importantes en ese problema es evitar primero la pérdida de ese bosque. Eso es en este momento lo más importante para hacer. Y es un problema muy complejo, tú lo dijiste muy bien. Se mezclan situaciones de inseguridad, corrupción, actividades ilegales, eh, intereses económicos. Nuestros países tienen realmente un desafío de gran magnitud en poder traer estos procesos bajo control. O sea, ya me pongo a temblar solamente de entre lo poco que hemos comenzado a hablar. Esto ya se ve que es una situación extremadamente grave, porque si no se puede compensar y la tala es un poco casi que inevitable por la ignorancia, la codicia y tantas otras cosas, la corrupción. eh, ¿Se puede prever un poco las consecuencias a pesar de los esfuerzos que se están haciendo a corto plazo de lo que esto nos va a traer? Sí, sí, las consecuencias se pueden prever, pero no es que no hay herramientas para atacar este problema. Si uno ve, por ejemplo, las acciones de Brasil en los últimos años. Brasil ha tenido en el área de Amazonas una caída sustancial en la deforestación. Queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, pero la decisión política es muy importante. Entonces, lo primero que se necesita es tener una decisión política de que ese es un problema y que se lo va a atacar. Los pueblos indígenas son indispensables en eso. Uno puede mapear las zonas que están conservadas o que están mejores conservadas vis a vis las otras zonas y el solapamiento de zonas indígenas con zonas conservadas es indudable. Uno también puede ver con un montón de dificultades los esfuerzos de Colombia. Entonces, no, no es una lucha perdida, ni mucho menos, pero es una lucha, o sea, es una lucha difícil. Las consecuencias, y las consecuencias son en el corto plazo, pobreza, desplazamiento de poblaciones de sus propios territorios, violencia, abuso principalmente a mujeres, eh, pérdida de biodiversidad. eh, de vuelta, hablábamos en otro momento sobre que estos sistemas han tenido no miles de años, han tenido decenas de miles de años, cientos de miles de años, millones de años en conformarse. Son sistemas extremadamente complejos que una vez que se pierden, y la restauración puede traer cosas parecidas, pero no trae, ni siquiera en el mejor de los casos trae lo que uno tenía. A mediano y largo plazo, y las consecuencias pueden llegar a ser, si las peores predicciones de modelos se cumplen, diría, cuasi catastróficas.
El Amazonas eh, tiene signos en este momento de poder empezar una transición hacia un ecosistema de sabana, porque la tala de bosques está empezando a cambiar los patrones de precipitación de agua. Y el Amazonas es un gran reciclador de agua. En el Amazonas, de una punta a otro, el agua a través de procesos de evapotranspiración, lluvia, puede llegar a reciclarse hasta 5 veces. Entonces, una vez que uno corta esos procesos, eh, el ecosistema en general tiene menos agua. Y la diferencia entre la sabana africana, por ejemplo, y la selva tropical es la cantidad de agua que tiene. Eso implicaría eh, una emisión de carbono a la atmósfera. Va a haber una cantidad de árboles y materia vegetal que no va a estar más. Eso no desaparece, simplemente se transforma como carbono, acelerando todavía más los procesos de cambio climático. Esos son mecanismos que se llaman de retroalimentación positiva. Eh, es difícil de explicar las consecuencias gravísimas que podría tener eso para nuestras propias sociedades, eh, que también dependen de una cierta estabilidad de patrones de lluvias que son importantes para la actividad económica. Para quienes no comprenden, Gabriel, qué es un ecosistema y la importancia que los ecosistemas tienen, ¿nos puedes explicar qué es el ecosistema y por qué hay que mantenerlo, alimentarlo, cuidarlo? Y una definición de ecosistema te lo puedes imaginar como un conjunto de especies vegetales, animales, eh, que conviven en un mismo lugar, eh, en la cuales tienes unas cantidad de relaciones entre diferentes especies ahí, que puestas todos juntos termina resultando en lo que tú puedes ver a simple vista. Estás en Ecuador y te vas al páramo. O sea, también es un ecosistema y hay una cantidad de relaciones que explican por qué tú ves el paisaje que uno en una foto dice, ah, eso es un páramo. Y si vas al bajo, tienes otro ensamblaje de especies, tienes otros patrones de precipitaciones. Eh, Todo ese ensamblaje, por ejemplo, tiene mucho impacto en las composiciones del suelo también. Y cuando vas al bajo ves lo que ves, el trópico, pero a simple vista se escapa toda la cantidad de relaciones que están ahí atrás, que conjuntamente permiten que ese ecosistema, eh, ese paisaje también, lo puedes pensar como un paisaje, esté en su lugar. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes en diferentes niveles. Todo el ecosistema de marino de la costa de Ecuador, eso es importante para todas las comunidades que viven de la pesca y que necesitan que eso esté ahí. Si te cruzas a Galápagos, esos ecosistemas son la base del ingreso de turismo que tiene Galápagos y también que tiene Ecuador. Eh, si te vas, por ejemplo, Mar Mediterráneo o en Europa, sí, digamos, los mares. en Europa, bueno, ahí, por ejemplo, si quieres elevarte a un nivel más, hay ecosistemas cuya existencia regulan funciones en otro lado, quizás muy lejano del mismo continente. Ah, en África, para cambiar un poco, la selva tropical del Congo, todo lo que es la cuenca del río Congo, tiene un efecto
sobre los patrones de lluvia que ocurren mucho más arriba, cerca de lo que es eh, el África subsahariana, eh, en el cual los patrones de lluvia son muy importantes, porque ahí la lluvia es mucho más escasa. Eh, Problemas de pérdida de esa masa boscosa, eh, o sea, cambios en esos patrones de lluvia podrían desestabilizar sociedades, ¿no? Entonces, en resumen, los ecosistemas son extremadamente importantes y dependiendo del ecosistema y la gente asociada y del tamaño que uno lo vea, puede tener efectos locales eh, o regionales. Qué impresionante, porque digamos, la gente en la urbe, en las ciudades, es bastante inconsciente de, de todo esto que acabas de explicar. Es decir, de cómo la importancia del Amazonas, de cómo trae la lluvia, de cómo procesa el agua. em, y creo que es de vital importancia que ahora, con lo que se siente, que el cambio climático para quienes lo quieran entender o no, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, es muy loco lo que está pasando en el planeta. Entonces, pregunta antes de irnos a un espacio de anuncio. ¿Tú y en tu ambiente consideran, por ejemplo, que el planeta es un ser vivo, como esta teoría de Gaia de que el planeta es un ser vivo y este ser vivo está reaccionando ante la locura el impacto que está teniendo el ser humano sobre ella? Por ejemplo, he visto últimamente una cantidad de desastres naturales, el agua que está tremendamente violenta he visto en todo lado, en Europa, aquí en Ecuador, en Brasil, en distintos lados el agua está, pero furiosa. Entonces, esta pregunta que te hago, em, ¿qué opinan ustedes desde la parte científica y los estudios que han realizado sobre el concepto Gaia y la vida del planeta? En términos de si el planeta está reaccionando, no hay ninguna duda. Sí, está. O sea, eso lo podemos ver. Em, hay gente que ve esas reacciones desde el punto, si quieres, de vista más científico clásico. Eh, y entonces, bueno, cambio climático es cierto que lo que está haciendo es está aumentando la frecuencia de situaciones que antes eran más raras. La sequía de cada 25 años que empiece a pasar cada 7. Y eso es muy serio porque hay muchas sociedades que se han acostumbrado a poder navegar esas sequías, aguantar el impacto de esas sequías y ocurren cada 25 años. Pero si ocurren cada 7, no, uno no está tan seguro. Entonces hay una reacción. Eh, Hay también algunas veces uno ve reacciones en el cual el planeta pareciera que nos está tratando de dar un poco de tiempo para reaccionar. Hablábamos de los océanos y su capacidad de absorber dióxido de carbono del aire, hasta cierto punto, hasta que uno empieza a ver otros problemas. Entonces, la ciencia clásica ve esas reacciones desde ese ángulo. También hay otro ángulo que yo respeto mucho y hay toda una corriente que interpreta al planeta Tierra casi como un ser vivo eh, y, y reaccionando como tal a un daño. Bueno, yo provengo de la parte más científica, tengo que aclararlo, pero respeto mucho también esa otra visión. Y al final del día, en realidad si quieres, son diferentes maneras de ver procesos que bajo ningún lugar a duda existen
y que creo que lo más importante no es tanto como tú ves esa reacción, si es porque entendemos al planeta como Gaia o porque lo podemos ver desde una serie de eh, de acción y reacción. A nivel más científico, creo que lo más importante es la comprensión de que, de que sí, de que el planeta está teniendo una serie de cambios y reacciones que son indudables. Y no me sorprendería realmente, para terminar, que desde la parte, que haya una aproximación también entre estas dos visiones, en donde aquellos que ven eh, eh, a la Tierra como Gaia, también se enriquezcan por ver cómo son algunas veces los mecanismos de transmisión de esas reacciones. Y para aquellos que lo vemos desde un punto de vista de mecanismos de transmisión, de- de quizás pensar que hay algo más, que, que la ciencia todavía no nos deja ver o que no tenemos las herramientas para poder ver. Ahora, si tú mencionas que el planeta está reaccionando, es sin duda porque tiene alguna forma de inteligencia, porque ¿qué le estimula a reaccionar y por qué está reaccionando? Serían las preguntas que te podría hacer. Es decir, tiene que haber alguna forma de inteligencia en este ser eh, que nos acoge para que esté provocando una reacción. Porque si no tuvieran algún tipo de inteligencia, no tendría por qué reaccionar, a menos que simplemente responda a movimientos del cosmos que todavía tampoco estamos listos para comprender la influencia del movimiento de las estrellas, los planetas y la Vía Láctea sobre lo que está pasando en este pequeño planeta, ¿no? Es una posición que existe y que eh, hay una forma como si fuera un ser vivo. Em, la ciencia no tiene en este momento herramientas o suficiente conocimiento como para poder decir sí, evidentemente hay indicaciones que hay algo más, que es así. Pero, pero bueno, veremos. a- Hasta cierto punto, viendo los problemas que tenemos, creo que es hasta, te diría, secundario. Creo que sería fascinante saber que, o al menos desde mi punto, si quieres, científico, será fascinante de pronto empezar a ver indicaciones de que algo como Gaia realmente existe. Eh, y que uno lo pudiera, si quieres, probar a través de quizás algunos elementos. Creo que sería uno de los descubrimientos más, no sé, más importantes quizás de la historia de la humanidad. ¿Quién sabe, Goy? O sea, hablábamos en otro momento de que, por ejemplo, el descubrimiento de que los árboles pueden comunicarse entre sí y que pueden tener reacciones como si fueran un conjunto, no solamente como individuos, que pueden enviar señales a otros árboles sobre estrés, sobre falta de nutrientes, sobre mecanismos en el cuales en los últimos momentos de su vida el árbol tiene unas transformaciones que solamente pueden ser explicadas en términos de beneficio al conjunto. Mira, han sido todas cosas nuevas que se han empezado a ver con más claridad en los últimos 10 años. ¿Quién te dice lo que vamos a ver de acá a 100? Increíble, la verdad es que cuánto nos falta y sobre todo estamos en una etapa tan crítica que no tenemos tiempo para eh, decir, esperar 10 años a entender tantas cosas, sino que tenemos que actuar inmediatamente, todos nosotros, todas las personas que te escuchan a ti este momento, todos, en todo el planeta y que están atentos a lo que está pasando en el planeta, necesitamos cambiar nuestros hábitos y nuestra relación con la naturaleza si es que vamos a sobrevivir aquí. Entonces, vamos a hablar sobre esto del cambio climático luego de esta pequeña pausa y volveremos en este diálogo con Gabriel en breve.
Permasalud Glamping Lodge te espera en la provincia de Imbabura, en Ecuador, para que te conectes con la naturaleza, recuperes energía y bienestar. Te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad. Escoge entre paquetes básicos de estadía y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje. ¿Necesitas un espacio de paz y tranquilidad? Entonces, este es el lugar preciso. Visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de WhatsApp al 0999-203-203. Estás escuchando New Age, el programa de la nueva era. Gabriel, el tema del cambio climático no es nuevo en el planeta. Estos cambios han existido históricamente, solo que parece que que estamos viviendo va de la mano con el impacto del ser humano. Em, Cuéntanos un poquito sobre lo que habíamos hablado hace un ratito de esta emergencia climática que estamos viviendo a nivel mundial y en qué se diferencia con los cambios climáticos conocidos históricamente. Esa es una muy buena pregunta porque escucho algunas veces hasta en programas de difusión masiva eh, el argumento de que cambio climático ha existido siempre en la historia de la Tierra. Bueno, este es otro más. ¿Cuál es la gran diferencia? Y la gran diferencia es que los cambios climáticos en épocas anteriores han ocurrido durante decenas de miles de años, en algunos casos millones de años. Hubo un momento en la historia de la Tierra en el cual en la Antártida tenías bosque, en lo que hoy tienes una capa de hielo de varios kilómetros. Ahora, la transformación, la transición desde ese bosque a una capa de hielo tomó varios millones de años. Entonces, volviendo a esa descripción de ecosistemas que hablábamos antes, ese ensamblaje de especies tuvo mucho tiempo para poder, si no adaptarse, moverse hacia otros lugares o simplemente cambiar. Eso es lo que en este momento, el proceso que tenemos ahora, eso es lo que no ha pasado. En términos geológicos, el cambio que hemos tenido, la concentración de dióxido de carbono que hoy tenemos en la atmósfera y que hemos logrado en un lapso de 250, 300 años, la última vez que nosotros como planeta tuvimos eso fue hace 3, 4 millones de años. Entonces, entre esos 3, 4 millones de años y ahora, nosotros hemos vuelto a poner esa cantidad en 200 años. En términos geológicos, para ese ensamblaje de especies, esto que está ocurriendo es el equivalente de segundos. Entonces no hay tiempo, no han tenido tiempo estos ecosistemas para poder adaptarse y empieza a haber descompaginaciones en esas relaciones entre especies. Eh, Hay, por ejemplo, o sea, em, hay muchas especies cuyos hábitos alimenticios están atados a etapas en el desarrollo de otras especies. Por ejemplo, ustedes en Ecuador creo que lo ven, es la época del desove de tortugas. Bueno, eso atrae una cantidad de otras especies. Hay comida. Y en momentos naturales la cantidad de desove de tortugas que había compensaba por eso. Estaba todo mucho más coordinado. Y como ese ejemplo hay muchísimos más. Eh, Como hablábamos también antes, empieza a haber mucho más frecuencias de eventos que antes eran mucho más raros y podían ser más destructivos. Sequías, por ejemplo. Mi país viene del año pasado de una sequía muy seria y que también ha tenido impactos sobre no solamente el ensamblaje de especies
que existen en el país, sino sobre la actividad económica y hasta te diría sobre espacios políticos. Argentina perdió 20.000 millones de dólares el año pasado por la sequía en un gobierno y en un país en el cual la escasez de dólares es un problema económico muy serio. Hay gente que se pregunta cuál hubiera sido eh, el, el resultado de las elecciones que hubo en Argentina el año pasado si esos 20.000 millones de dólares hubieran estado disponibles para la balanza comercial. Hay zonas de África en el cual esta mayor frecuencia de extremos ha resultado en lo que se llama estados fallidos. O sea, el Estado ha perdido control sobre cómo organizar una sociedad y darle cierto nivel de seguridad. Eh, y eso está relacionado a esa casi falta de tiempo, cero posibilidad de poder adaptarse a esos cambios. Y esa es la gran diferencia cuando se habla de, bueno, cambio climático siempre ha existido. Es cierto, pero la velocidad de cambio es muy importante. Ahora, las extinciones masivas han ido de la mano con el cambio climático antes y estamos ya en una sexta extinción masiva. ¿Hay una relación con el cambio climático? En realidad las extinciones masivas han ocurrido, bueno, depende cuál sea tu periodo de tiempo en el que estás analizando eso, ¿no? En realidad en el pasado, en términos naturales, sí, cambio climático ha llevado, no diría a extinciones masivas, quizás a cambios significativos de composiciones de especies o, o de ecosistemas, pero en un periodo de tiempo muy grande. Extinciones masivas están más relacionados a eventos quizás más catastróficos, el famoso impacto del meteorito en lo que hoy es Yucatán, en México. Eh, Empieza a haber extinciones masivas quizás, eh, bueno, por temperatura del agua, empieza a haber eh, el blanqueamiento de los sistemas de arrecifes coralinos, en el cual uno ve extinciones que uno pudiera decir, bueno, en algunos lugares se empiezan a ser masivas, 80% eh, de los arrecifes coralinos blanqueados y muertos. Bueno, eso es bastante masivo. Y están más relacionados al impacto del ser humano. Ahora, el ser humano de alguna manera se cree que está en el tope de una pirámide, ¿no es cierto? Su actitud y su forma de vida en el planeta le hace pensar que está en el tope de la cadena alimenticia o el food chain o el tope de lo más importante que tiene el planeta es el ser humano. Esta actitud de arrogancia, esta actitud de superioridad, ¿crees tú que estemos a tiempo de cambiar para que el ser humano se dé cuenta de que es parte de un ecosistema, no que está en el tope del ecosistema? Somos parte de un ecosistema, el humano también, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Y hay varias reflexiones para hacer ahí. Una es el entender, esa pirámide sí existe, pero creo que puede ser interpretada de diferentes maneras, ¿no? O sea, si tú estás en ese tope de la pirámide, necesitas que todo lo que esté abajo siga estando abajo. Eso para empezar, no te hace a ti independiente de todo el resto de esa pirámide. Eh, Hay otra forma de ver, si quieres, la pirámide y es achatarla un poco más, pensar que el ser humano es parte de ese ecosistema, es parte de esas relaciones. Eh, y no hay ningún lugar a duda que depende para su existencia de que, de que esas otras relaciones, esas otras especies
esa siga estando ahí. Es cierto que los ecosistemas tienen una cierta capacidad, si quieres, de redundancia, ¿no? Uno quizás puede, si quieres, uno pudiera sacar completamente una especie de un ecosistema y quizás no vería mucho cambio. Habría otras especies que irían ahí a ocupar ese nicho, pero eso es hasta cierto punto. En un momento dado sí hay cambios y uno se encuentra con algo nuevo. La pregunta que haces es la gran pregunta que me hago muchas veces y me la hago cuando veo a mis hijos y me pregunto qué mundo van a ver ellos cuando tengan mi edad y qué mundo verán los hijos de ellos cuando tengan la edad de ellos. Eh, Llegarán a verla. y bueno, no creo que dependa de gente como yo. Eh, Hace un tiempo atrás en una charla, me acuerdo que era con colegios eh, en Ciudad de México, recibí una pregunta sobre cuál era la esperanza la mayor esperanza que yo tenía. Y esa pregunta me la hicieron con con cierta intención de que pudiera elegir algún tipo de tecnología, paneles solares o captura de carbono eh, o mejoramiento genético. Y eran todos chicos de 16, 17, eh, 18 años. Y mi respuesta fue, realmente mi mayor esperanza está en que están ustedes, en que haya una mayor concientización en esa generación que dentro de unos 10 años, 5, 10 años, empezará a ocupar espacios de poder, algunos de ellos. Es una generación que ya empieza a votar y en muchos países la franja de 18 a 30 años es una franja numéricamente, si no mayoritaria, muy importante, y que empiecen a ser eh, del desarrollo sostenible eh, una petición política. Pero, O sea, pero que las plataformas tengan que traer eso, porque si no pierden ese voto. entiendo y estoy de acuerdo en que ellos son la esperanza para revertir el desastre que nuestras generaciones han causado, sin lugar a duda. Pero el tiempo no lo tenemos. Es decir, eh, fíjate tú, y esto también habíamos conversado la vez pasada, que Al Gore sacó el primer documental que es An Inconvenient Truth, ¿no es cierto? Lo sacó a inicios de este siglo con datos científicos y estadísticas de las tendencias y las consecuencias del cambio climático, pero eh, todo lo que se dijo ahí, que se predecía que en los años 50 que no sé qué, ya está, ya ha sucedido. Entonces, lo que yo veo es los cambios están pasando mucho más rápido que la capacidad de adaptación del ser humano a esos cambios en su forma de pensar, en su visión de las cosas, sus hábitos. Los cambios están pasando más rápido de lo que nosotros nos podemos adaptar a ellos y no estamos, no sé, necesitamos un tremendo sacudón mucho más fuerte de lo que estamos teniendo así aisladamente la humanidad, ¿o qué? Para que realmente haya una concienciación masiva, porque no la hay. Si bien en Europa, por ejemplo en Suiza, que tienen reglas, y habíamos hablado, ¿no? De las políticas que necesitan los gobiernos implementar para que los seres humanos de las sociedades se adapten con reglas más fuertes y con penalizaciones, que ahí es donde le duele a la gente y empieza a cambiar. Pero eso no está sucediendo en la mayor parte del planeta. ¿Qué vamos a hacer? Sí, em, sí, tienes toda la razón, la velocidad. Yo creo que la dirección de cambio es la correcta, creo que la velocidad de cambio es en este momento el gran problema.
Em, si la velocidad de cambio no aumenta, nosotros vamos a, a un calentamiento global que estaría muy cerca de los peores escenarios, pero hay mucha incertidumbre ahí, ¿no? Tú te tienes que imaginar que por el poco conocimiento que hay, esta es una ciencia muy todavía que está en pañales, hay mucho hay mucha incertidumbre. Entonces eso es lo que a muchos de nosotros nos da mucho miedo, ¿no? Sí, parecería ser que no estaríamos yendo hacia lo peor de esos escenarios si las proyecciones fueran bien precisas. Pero hay mucho solapamiento entre ese peor escenario y ese escenario donde se va a sufrir mucho, pero no sería un desastre que nos desestabilizaría. Hay mucha incertidumbre de cuándo empieza uno y cuándo termina el otro, ¿no? Eh, y eso es lo que da mucho miedo, porque si algunas de las cosas que están en esos peores escenarios ocurriesen, hablábamos del Amazonas, bueno, podríamos hablar de otros que son igualmente preocupantes. Eh, ¿Cómo cuál? tampoco quiero... Um, bueno, si vivieras en la zona de Asia, el cambiar los patrones de las lluvias monzónicas, de las cuales hay 1.000 millones de personas que dependen de eso. Bueno, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, muchísimas localidades dependen del agua del deshielo. Para que eso ocurra necesitas construcción, acumulación de hielo en altas cumbres. Si eso deja de pasar, bueno, tienes agua en una época del año, pero no en la otra. Eh, Porque actúa como una gran esponja, si quieres, ese hielo. Sí, em, em, el quiebre de esa corriente de circulación de agua que trae agua fría a los trópicos y lleva agua caliente para las altas latitudes que podría llegar a ser de Centroamérica, quizás zonas que si fue que o serían poco habitables o habría una cantidad de actividades económicas, agricultura, que no pudieras hacer más. ¿Cómo te adaptas a eso? Y nadie sabe muy bien, ¿no? Eh, entonces, hay que acelerar esa transición, pero de vuelta, o sea, nuestros gobiernos em, necesitan tener una clara petición del electorado, que estos son temas que son importantes para nosotros. De la misma manera que puede haber otros que sí han ganado centralidad política porque la población los ha considerado que, bueno, que empiezan a ser temas en los cuales yo decido mi voto si veo que esto se le está prestando atención o no. Pero ese es el problema, digamos, ¿no? El electorado es ignorante, desconectado de esto. Tú ves, estaba leyendo en algún medio social que hay líderes indígenas en el Perú, está desaparecido algún líder, parece que le han matado por defender al planeta, sus chakras allá. Eh, es muy, muy tenaz. Yo creo que sería interesante ver qué es desde la perspectiva de las Naciones Unidas, desde los proyectos que ustedes manejan, de qué manera están obrando para traer esa conciencia al electorado, a la gente promedio que vive en una ciudad y que no es consciente de la importancia de los ecosistemas, que además es la mayor parte de gente que es inconsciente de esto.
Hay varios niveles para trabajar ahí. Eh, Hay un nivel que es la concientización, o sea, las campañas de concientización que estén bien diagramadas, bien dirigidas hacia los temas que la gente puede reconocer mucho más rápidamente como temas que le importan. Eh, la disponibilidad de agua, la calidad del agua, la calidad del aire. eh, si te mueves si quieres, a lugares más rurales, la fertilidad del suelo. Si te mueves a sistemas costeros, eh, la presencia, el mantenimiento de especies importantes para la pesca. Eh, entonces eh, hay mucho que se está haciendo y falta realmente mucho para hacer. Pero Eh, las hasta lo, naciones, o sea, ustedes como Naciones Unidas tienen la capacidad y la economía como para hacer estas campañas masivas en todo el planeta, ¿o no? No, no tenemos ni por cerca los recursos que quisiéramos tener para hacerlo. Eso es, eso es muy claro. También trabajamos en poder empoderar a ciertos grupos que sabemos que son muy importantes, pueblos indígenas, por ejemplo. Tú hablabas de líderes indígenas que han sido asesinados. Sí, en este momento, en muchos lugares del Amazonas, ser un líder indígena que está haciendo militancia para la conservación de sus tierras es una actividad peligrosa. O sea, puedes dejar la vida en eso, pero sin ningún lugar a dudas. Eh, ¿Reciben porque es ellos tremendo. reciben apoyo de las Naciones Unidas? ¿Hay alguna forma de Todos seguir? nuestros programas que nosotros tenemos para protección y uso sostenible de bosques, los movimientos indígenas, las comunidades indígenas tienen un rol central. Eh, Primero, muchas de ellas son sus tierras, hay una cuestión ética y de justicia ahí. Eh, eh, También son eh, estandartes de protección. O sea, hablábamos de que hay un gran solapamiento entre el estado de protección de bosque y la presencia de comunidades indígenas. Entonces sí, tienen un rol central y empoderar a ese tipo de actores es algo eh, que nosotros hacemos de manera muy fuerte. También es cambiar la ecuación económica de uso de recursos naturales. Si uno em, eh, no tenemos mucho tiempo para ir en ese tema, pero es muy importante que, em, que los recursos naturales, aparte de tener ese valor espiritual que tienen que tener, eh, también se les dé un valor económico dentro del proceso de toma de decisión. Ahora, en esto que tú Eh, sí, dime. Antes de que se me corte el pensamiento, porque acá hablas de hablar del tema económico, que creo que es el factor que hace que la gente se vaya por un camino o por el otro, pero digamos, yo tengo un chakra en Imbabura que estamos reforestando y estamos haciendo lo que mejor se puede para restaurar temas de cultivos orgánicos y de fauna y flora nativa y todo esto. Pero en la comunidad y los alrededores les dan incentivos gubernamentales, digamos, para usar los químicos en las plantaciones. Que tú sabes, estos químicos de empresas multinacionales como la Monsanto, obviamente, que no les interesa sino vender y tienen acuerdos gubernamentales para poder poner el matamalezas, que es algo que ponen continuamente alrededor de los canales de agua.
Por más que a la gente se le dice, no, por favor, no use eso mata. Y hay mucha gente que se enferma de cáncer, pero no asocia a la gente las enfermedades que tienen con el uso de los químicos. Entonces, en la parte económica, ¿qué se puede hacer? Ya que tú manejas el tema este, ¿qué se podría hacer para transmitirles a estas comunidades que se puede sembrar el maíz, el frejo, la arveja y los diferentes granos sin químicos, pero la tierra ya está desgastada de tanto químico que se utiliza y cada vez necesitan más y más químicos? ¿Qué transición o qué se puede hacer desde la parte económica? Porque la gente le va a decir, me importa un pepino, yo no me voy a comer ese choclo. Se van a comer otros, que allá ellos, que ellos se enfermen, este choclo de los químicos que a mí lo que me interesa es vender y tener plata, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede manejar un tema así tan complejo? Hay hay muchas maneras y las Naciones Unidas, nosotros trabajamos mucho en ese tema. Una de las líneas más importantes que tenemos de trabajo es el poder dar pagos económicos a, a comunidades por conservación de ecosistemas. Es el reconocer que la conservación de ecosistemas tiene no solamente ese valor espiritual, pero que también tiene un valor económico para la sociedad en su conjunto. El poder transmitir, el poder proporcionar esa ayuda a comunidades, a gente como ustedes, que están eh, eligiendo usar recursos naturales de una manera diferente, el poder reflejar de vuelta ese valor económico que tiene la conservación. En mi opinión, es una quizá de las herramientas más prometedoras que tenemos a corto y mediano plazo para promover cambio. Ya que bueno, entonces, y a través de qué hacen las Naciones Unidas esto? ¿Cómo proceden ustedes para poder contactar a estas comunidades o digamos que hay en todo el planeta realmente? eh, en Europa también hace poco, acuérdate que había estas huelgas de los granjeros que llevaban sus tractores y su maquinaria a la ciudad en forma de protesta porque les querían imponer que se siembre cierto tipo de cosas y se use cierto tipo de químicos. Y la gente pues explotó. ¿Qué pasó ahí? Um, no conozco todos los detalles de la situación con la protesta del sector rural en las discusiones del Parlamento Europeo que pasaron hace un par de semanas. Em, sí, lo que creo es que el éxito de estas políticas de incentivos, de la misma manera que el gobierno pone incentivos para comprar agrotóxicos tóxicos em, que quizás no serían la mejor opción para determinado tipo de problemas. Eh, de la misma manera, un buen programa de subsidios y de pagos por servicios ambientales, que es el término técnico que nosotros usamos, requiere de poder lograr un consenso con los que van a ser, al final del día, los que quieres tú que hagan un cambio en sus hábitos. Vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar sobre el tema de la economía, ya que eso es lo que se nos cortó. Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Abre las puertas de tu mundo interior y permanece con New Age. Bueno, Gabriel, esperemos que no se nos corte esta vez, pero es inevitable. Estamos pasando por una clara etapa de cambio
a todo nivel en el planeta. Entonces, ¿cómo crees tú que se necesita reinventarse la economía para que sea más justa y permita alguna forma de equilibrio de estas sociedades modernas? Tú que manejas también el tema económico. Creo que es muy importante, quizás lo más importante, y algunas veces se malinterpreta lo que está detrás de esta idea, y es que nosotros como sociedades eh, usamos los recursos naturales y no hay pecado en eso. Eh, es más, dependemos de esos recursos para que estén con nosotros. Em, y, y es importante que le demos su valor cuando se toman las decisiones económicas. Y eso es algo eh, eso es un trabajo más a nivel de gobiernos. Eh, por ejemplo, que la contaminación de ríos por procesos industriales no sea gratis. O sea, eso es como uno pudiera pensar que uno está usando un curso de agua eh, como una forma bastante gratis o muy barata de poder deshacerse de una cantidad de residuos del proceso de producción. Uno también lo puede mirar así. Hay gente que lo ve, yo lo veo de ambos lados, ¿no? Uno es la pena y el dolor eh, por ver ecosistemas pluviales que se degradan quizás fuera de las posibilidades de retorno. Desde el punto de vista económico, uno lo puede ver como un factor en el proceso de producción que realmente tiene un costo muy barato o cero. Me tengo que deshacer de estas cosas que no quiero y bueno, no pago, las tiro ahí, ¿no? Eso es un costo ambiental. Eh, y como esos costos hay un montón en nuestras sociedades. Eh, ¿Cuál es el costo de deforestar, de voltear bosque virgen para dar paso a eh, Ganadería, grandes, soya. sí, sí, grandes plantaciones de soja, ¿no? ¿Cuál es el costo de hacer soja? ¿Cuál es el costo de la ganadería? ¿No? Bueno, sí la tala de bosque virgen, con todas las irregularidades que ocurre, tiene costo cero. Bueno, entonces el costo de la soja tiene un costo diferente que si yo pongo en mis cálculos que eso no tiene costo cero, que alguien más lo está pagando. ¿Y quién lo está pagando? Y el resto de la sociedad, a través de, si quieres, esta intensificación que hablábamos, de procesos que antes ocurrieron una vez cada 25 años, otra vez cada 7. ¿Sí? Ese costo lo hemos ahora distribuido entre todos los que tienen que sufrir sequías de manera más frecuente o inundaciones de manera más frecuente. Ese proceso de los economistas llaman internalización de costos. Hay otra gente que los llama darle a la naturaleza el valor que realmente tiene, no importa cómo uno lo llame. Eh, son ajustes de políticas que hay que hacerlos con cuidado, hay hay que hacerlos como se diría, quizás más en la calle, hay que hacerlo con muñeca fina, pero hay que hacerlos. Y ahí las Naciones Unidas trabajan un montón con gobiernos interesados en empezar a, a, mm, a poner esos ajustes dentro de nuestras sociedades. Ujú. Ahora, Gabriel, ¿en qué? Tengo un par de preguntitas más y de ahí vamos a ir a las soluciones que nos puedas ofrecer. ¿En qué consiste este programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cuál sería el impacto sobre el medio ambiente? Eso es una idea que nació en lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Eso ha sido unas discusiones entre países y es un pago por servicio ambiental.
la conservación de bosques en pie tiene una cantidad de beneficios por mitigación de cambio climático, por conservación de biodiversidad y el acuerdo de poder establecer un mecanismo de pagos que dé un incentivo tanto a países como a individuos para mantener ese bosque en pie. Si quieres, lo pudieras, eh, lo pudieras entender como, o sea, técnicamente no es un subsidio, pero es tratar de reflejar ese valor que tiene ese ecosistema en pie. Es una idea muy útil, es una idea muy valiosa, tiene que ser parte, el poder efectuar esos pagos tiene que ser parte de lo que es nuestra caja de herramientas. Desgraciadamente, las fuentes de pagos no se materializaron como en un momento se habían prometido o como se había acordado. También si quieres ver aspectos interesantes de esto, empieza a haber compañías en el sector privado que empiezan a tener una visión diferente de lo que es la responsabilidad corporativa. Entonces, eh, cada vez yo veo más un interés de poder, lo que uno diría, compensar las emisiones. O sea, no se pueden neutralizar, pero por lo menos las puedo tratar de compensar a través de acciones beneficiosas en otras partes de la economía. Y nosotros o sea, mi programa en este momento recibe mucho interés de compañías privadas que nos están preguntando, bueno, cuáles son los buenos lugares para poder hacer este tipo de compensaciones y cómo hacerlas de manera de no solamente tener un beneficio climático, pero también un beneficio por, por ejemplo, conservación de biodiversidad, por apoyo a comunidades locales, eh, apoyo a comunidades indígenas, por ejemplo. Ya, qué bueno. Bueno, vamos a regresar luego de este breve corte para, para ver cuáles son las soluciones más importantes que tú puedes compartir con la audiencia en esta emergencia que estamos viviendo, emergencia climática que vale la pena llamarle así, porque si no, la gente no se va a dar cuenta de cuán importante es lo que está sucediendo. Entonces, regresamos en breve para ofrecer soluciones. ¿Te parece? Me parece. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como Goipas R, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad EC. En WhatsApp 593-999-203-203. Radioserenidad.com. Respira profundo y fluye con New Age. Ok, Gabriel, y para esta última parte del programa, eh, ¿cuáles son las soluciones? Desde lo más sencillo a lo más complejo eh, que puedes compartir con la audiencia sobre cómo pueden cambiar sus hábitos, su mentalidad para mejorar esta relación con el planeta y evitar las catástrofes que parecen que solo se están haciendo cada vez más fuertes. Creo que creo que depende de dónde estás viviendo, qué es lo que tienes alrededor tuyo, cuáles son tus intereses. Mi recomendación es, eh, por ejemplo, bueno, para chicos adolescentes, jóvenes, que no sean adolescentes, que empiezan a tener un interés, bueno, fíjate qué son los problemas que te parece que afectan más a tu barrio, a tu pueblo, a tu municipalidad, al lugar de la ciudad donde vives. Averigua si hay otra gente que está trabajando en eso. Si hay otra gente y te parecen buenos, únete a esos esfuerzos en la medida que puedas. Si no, quizás creas tú tu propio grupo y tu propio núcleo. Eh, Sigues un escalón más y dices, bueno, quiero
Eh, Quiero que mi representación en gobierno escuche y preste atención a estos problemas. Entonces quiero que mi voto tenga su contribución, que sea. Voto por voto, uno piensa, bueno, mi voto no hace diferencia, pero 2, 3 millones de votos hacen diferencia. Eh, entonces, eso para mí es otro escalón súper importante. Eh, si ya estás trabajando y tienes la posibilidad de poder influenciar las decisiones que tome la empresa en la que trabajas o las decisiones que tu propia empresa o tu propio trabajo pueda tener. Hazlo, infórmate. El informarse es extremadamente poderoso. El, el conocimiento y la información es, es, si quieres, la llave secreta de los pueblos. Ujú. Por eso la educación es tan importante. Si trabajas en gobierno, bueno, quizás tengas a tu disposición algunas palancas de poder para poder ir a iniciar conversaciones. Si trabajas en radiodifusión, estoy mirando ahora a alguien que hace eso, eh, creo que tienes un gran poder, tienes un gran poder de llegar a gente con ideas nuevas. Úsalo para beneficio de la sociedad. Hazlo de manera regular, explora diferentes ángulos de ese problema. Empieza a ver el ambiente de un lugar de conservación y quizás después de un lugar de desarrollo sostenible y lo que dependemos. Después puedes irte a un lugar moral. Hasta te puedes ir a un lugar, si quieres, como en Brasil, eh, una discusión en la que estuve hace poco, con movimientos religiosos. ¿Cuál es el derecho que tenemos nosotros de destruir lo que el Creador puso en la tierra? Pueden mirarlo desde un montón de lugares. Eh, entonces, oportunidades no faltan, no faltan. Depende mucho de lo que tú puedes hacer, es en qué momento de la vida te encuentras, en qué lugar del país te encuentras, ¿sí? Y hablando ya en términos más, digamos, prácticos, ya, porque estos son como escalas un poco más complejas y grandes, los hábitos de las personas. em, Consumir el agua o la electricidad o talar árboles o sembrar árboles. ¿Qué sugerencias podría ir el consumo de plásticos o el reciclaje? Ese tipo de cosas, ¿cómo las ves? Es decir, son cosas que por donde pueden empezar las personas desde lo más chiquito, digamos, el reciclaje. Sí, absolutamente. Cuando empezaba a dar ejemplos y hablaba de aquella persona que mira a su alrededor y ve en su comunidad, en su lugar, en su barrio, cuáles son los problemas. El cambio empieza también con uno, ¿no? Ujú. Y de vuelta, ¿en qué momento te encuentra de la vida? ¿En qué lugar te encuentra en la vida? Hay algunos cambios que están a tu disposición. Eh, eh, Seguramente tener un mejor manejo personal de residuos sólidos es muy importante. Eh, Donde vivo, o bueno, o donde vivía hace un tiempo de manera religiosa, separaba las latas, el cartón, las botellas, los plásticos, los separaba en diferentes bolsas, nadie pasaba por casa, me los llevaba una vez por semana, cada 10 días a un centro de reciclaje. O sea, em, hay algunos cambios en los cuales uno tiene que ponerle un poco de fuerza, ¿no? Em, por el trabajo que yo hago es, por ejemplo, bueno, tratar de viajar, de tomarme un avión cuando realmente haya que hacerlo, porque eso también tiene un costo energético y tiene un impacto contaminante. Soy argentino, mis compañeros, o sea, mis colegas argentinos me mirarán algunos espantados, pero dije, bueno, yo voy a reducir mi consumo de carne, puedo comer otras cosas.
¿no? No, me encanta el asado, no lo voy a mentir, pero bueno, ok, es parte de mi esfuerzo. No voy a comer carne todos los días, ni mucho menos. No sé cuál será, 1 o 2 días a la semana, después el resto tendré otra alimentación. Entonces, absolutamente, Goy, o sea, cada uno de nosotros puede hacer eh, ese granito de arena, ¿no? Eh, y no menospreciarlo. Ujú. El desierto del Sahara es muy grande y son todos granitos de arena. Así es. Mira, una cosa que se me cruza por la mente mientras estás hablando de esto es, no sé si las Naciones Unidas ha hecho estudios sobre esto o hay alguna cuestión de el impacto del desequilibrio de los ecosistemas sobre la salud de los humanos en las ciudades o en general. ¿Hay alguna relación de impacto en la salud de la humanidad en general? Y estas variaciones, estos destrozos en los ecosistemas. Absolutamente. Eh, Hay bueno, los casos de temperaturas en algunas ciudades de la India, que por razones A, B o C son los lugares que han recibido más atención, pero no solamente ocurren ahí, con temperaturas en las cuales, bueno, tienes que tener cuidado, te puedes morir. La temperatura de, no sé, 50 grados. En algunos momentos del día, en grandes aglomeraciones urbanas de la India. Eso antes no ocurría. Bueno, lo mismo ocurrió en Europa hace varios años atrás. Creo que hubo unos 15.000 muertos. Generalmente gente con bajos recursos, gente aún en Europa, ancianos eh, que quedaron expuestos a olas de calor. La contaminación del aire. No solamente por combustiones de autos, o sea, por, em, por problemas de emisiones por autos o por fábricas, pero en Brasil, por ejemplo, si te acuerdas de Sao Paulo con esas imágenes que parecían dantescas, a las 4 o 5 de la tarde, cielos anaranjados. Era peligroso estar afuera, realmente, era malo para la salud. Problemas de disponibilidad de agua, habíamos hablado antes. Muchas ciudades que dependen de la conservación de ecosistemas para provisión y más que nada para la regulación del flujo de agua, para que haya suficiente agua, ¿sí? Eh, eh, para la actividad económica. Viví varios años en Panamá. El canal de Panamá no es un canal en el cual las esclusas reciban agua por bombeo. La disponibilidad de agua para el canal de Panamá depende de la cantidad de agua que puede captar la cuenca del canal, que es algo que depende de la cantidad de agua que cae por precipitación, que es algo que depende de los patrones climáticos que están predominando en esa zona de Centroamérica. Y Panamá pasó problemas muy complicados a principios de este año, de vuelta por haber pasado por un problema de sequía inusual. Es la lista de impactos en ciudades y en sistemas socioeconómicos por cambio climático es bien larga. Bien larga. Y lo último, sobre la sobrepoblación mundial, que también creo que es parte del impacto en todos los problemas que estamos teniendo. ¿Qué puedes sugerir, recomendar o comentar sobre el tema de la sobrepoblación mundial? Mira, ese es un tema que hay que verlo de diferentes ángulos, porque el impacto de la población mundial es, si quieres, la cantidad de personas multiplicado por el consumo per cápita de esas personas. O sea, el habitante de una comunidad pobre de Ecuador, ni que hablar si existe en la parte rural,
su impacto sobre el medio ambiente es, no sé, pueden ser 25 veces menor que el impacto del ciudadano promedio europeo norteamericano. Eh, el impacto de una persona de la clase alta, afluente de la ciudad de Buenos Aires también puede ser 20 veces mucho mayor que el impacto del mismo argentino que está en una comunidad rural. Ya sean como eh, se han vuelto mucho más borrosa la diferencia, la famosa diferencia de norte-sur, en el cual todo el sur es pobre y todo el norte es rico. No, no, en el sur, en nuestros países están las mismas diferencias de ingresos y disparidades sociales que uno puede ver también reflejados cuando compara país con país. Entonces yo soy muy cuidadoso cuando empiezo a discutir el tema de población, porque tiene que también entrar cuál es ese consumo per cápita. Gabriel, para concluir el programa, no sé si hay alguna otra reflexión que tú quieras compartir con la audiencia el día de hoy. Bueno, quizás dos. Uno era cerrar la idea anterior. Tampoco es no prestarle atención al tema de sobrepoblación, pero todos los modelos de población de cambio climático, sorry, de las Naciones Unidas, disculpa, de las Naciones Unidas indican una estabilización de la población y estamos realmente yendo a eso. Se va a estabilizar a niveles altos y después probablemente empiece a bajar. Entonces, sí, ese es un tema a mirar. Siempre y cuando los miremos mano en mano con el tema de consumo per cápita. Segundo gran tema es que creo que lo que tú haces, lo vuelvo a repetir, creo que es uno de los aspectos más importantes en las herramientas que tenemos, que es esa concientización, esa, mm, el poder darle ese optimismo, esa esperanza a la gente de que el cambio no está perdido, de que el cambio depende de nosotros y depende de la sumatoria de las voluntades de todos nosotros. Y que tu posibilidad de cambio por estar enfrente de una radio no es la misma que la que tengo yo. Quizás tú tengas más, quizás igual, pero es entre tu esfuerzo por el cambio y mi esfuerzo por el cambio, en el cual podamos acelerar la velocidad de esa transición que es tan necesaria bueno, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan ver algo que se parezca más o menos a lo que nosotros nos hemos acostumbrado a ver. Wow, sí, la verdad que por un lado es esperanzador saber que pueden haber cambios, pero por otro lado si nos ponemos a ver las tendencias estadísticamente y viendo las tendencias desde lo que hizo Al Gore con su documental y que se ven las tendencias, ¿no? ¿Tú has visto esas películas mm, que hablan sobre el cambio climático y que viene en una época que parecen que son de ciencia ficción, pero la verdad yo creo que están mostrando algo muy real de lo que puede pasar. Entonces, y yo lo que quisiera es invitar a la gente a que realmente se pongan manos a la obra, no esperen a que vengan las catástrofes. El ser humano se acostumbra a que hasta que no le den una patada en el trasero no hace nada. O sea, le gusta vivir en su zona de confort y hasta que no se le sacuda de una manera muy fuerte no hace nada. Y nosotros deberíamos entrar en la etapa de evitar llegar a eso para poder permitir que los hijos y los nietos realmente no nos culpen a nosotros y nos regresen a ver con su memoria y con toda la mala energía de que por qué no hicimos algo. Entonces, creo que es ahora o ya no hay posibilidades de un vuelta atrás. Todavía quizás tenemos un pequeño eh,
espacio de esperanza para revertir las terribles consecuencias de hacia dónde podemos ir si no hacemos nada, ¿no es cierto? Sí, tenemos un espacio de esperanza que a medida que pasan los años se hace un poco más chico, pero ese espacio está. También creo que somos más de lo que nosotros pensamos que somos, ¿no? Eres tú ahí, yo aquí, el líder indígena por allá, el maestro de escuela por acá, eh, los jóvenes. eh, Eso es también importante. No estamos solos ni tampoco creo que seamos una minoría insignificante. Creo que somos muchos más de lo que nosotros pensamos y que ese movimiento, el día que se pueda organizar un poco más. O sea, hay que hacer bulla como lo hace Greta Thunberg con sus bullas de los viernes para la conciencia, ¿no? Creo que es ¿Sí? formidable lo que ella ha logrado en su juventud. Y ojalá, y creo que como tú dices, no estamos solos, hay muchos jóvenes que están impulsando esto, pero se necesita más participación, y no solo de los jóvenes, sino de gente de nuestra generación, que es la que ha participado en el caos de la mano de todo lo histórico que viene arrastrando. Tenemos que asumir la responsabilidad, y yo creo que si asumiríamos la responsabilidad de nuestro impacto, hiciéramos algo más rápido por cambiar. Sí, creo que hay muchas maneras de asumir la responsabilidad, ¿no? Ujú. Y depende de cuáles son las herramientas que tenemos. Pero quizás nosotros, nuestra generación, es a la que más le cuesta cambiar las conductas. Pues ya estamos un poco viejos, ¿no? Como dicen, al perro viejo le cuesta aprender trucos. Entonces, eh, sí, nosotros creo que tenemos mucho más para hacer, Eso. muchas más responsabilidades para tomar. Mucho peso en los hombros, la verdad tenemos, y no nos podemos hacer los ciegos ante eso. Entonces, te agradezco inmensamente, Gabriel, por tu tiempo, y ojalá algún rato, cuando sea momento, y tú me lo dejarás saber, de volver a hacer sonar la información y ayudar a la audiencia con más. Volveremos, espero, a tener otra conversación muy enriquecedora como la que ha sido la de ahora. Así es que mil gracias. Espero que tu vida en Kenia sea muy placentera y que puedas hacer muchas cosas por impactar el cambio a nivel planetario. Muchas gracias, Goy. Es un placer tener estas charlas contigo. Lo vuelvo a repetir, es muy importante lo que haces. Y cómo me gustaría ver muchos más de este tipo de programas. Ha Ay, sido un gran ojalá que gusto. así sea. Gracias, Gabriel, y hasta una próxima oportunidad. Nosotros continuamos para un espacio de musiquita y anuncios antes de concluir el programa. Hasta entonces. Chao, chao. Gracias. ¿Qué tan valioso es el programa New Age para ti? Desde 1988 hemos ofrecido música, contenido para el despertar de conciencia, introspecciones guiadas y entrevistas a personajes destacados. Ahora te ofrecemos opciones en distintas plataformas para que lo escuches o lo mires a tu propio tiempo. En estas épocas de grandes cambios, participamos con energía, decisión y temas importantes para sacudir la conciencia que te apoyarán en esta transición planetaria. Te invitamos a convertirte en patrocinador de New Age con el monto mensual de tu preferencia. Tu contribución es muy importante para la continuidad del programa. Puedes aportar a través de PayPal o transferencia directa a nuestra cuenta bancaria. Con tu patrocinio, cubriremos los gastos de producción, plataformas pagadas y nos ayudará a expandir los mensajes que ofrecemos. Agradecemos profundamente tu apreciación por lo que compartimos. Estarás presente en cada programa. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como Goipas R, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad EC. En WhatsApp 593-999-203-203, radioserenidad.com.